Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alberto Arenas, ya me conoces, y quiero darte la más cordial bienvenida a nombre de Colegio de Empresarios, una institución de alta calidad donde tú has iniciado tu preparación profesional en esta carrera de mercadotecnia y que estoy seguro que vas a terminar con éxito y te vas a poder introducir al mercado laboral con todas las habilidades, con todas las destrezas que estás obteniendo en esta carrera, para que tú puedas innovar, para que tú puedas lograr tus objetivos, para que tú puedas aportar de manera significativa y marcar una diferencia en este mundo de competencia que vivimos. Seguramente tú tienes grandes sueños que quieres lograr y por supuesto que aquí en Colegio de Empresarios te vamos a ayudar para que esos sueños se hagan una realidad. Por eso estamos en esta fase de preparación, en esta asignatura que ya conoces, comunicación escrita, y que ya hemos hablado un poco de la importancia de esta asignatura para que tú puedas desarrollar esta habilidad de escribir cualquier documento que se te presente o escribir cualquier ejercicio profesional que tú vayas a desarrollar allá en el mundo laboral. Bien, hacemos un pequeño recuento de lo que hemos estado hablando. Quiero presentarte el plan de la unidad número 2 que iniciamos. Hablamos acerca de los niveles de expresivos. Esto a colación y unido al primer tema también acerca de la realidad. Todos concebimos una realidad. Todos entendemos una realidad. Lo que percibimos y lo que analizamos interiormente, tanto los estímulos, los objetos, lo que está en forma externa, es parte de esa realidad. Y nosotros necesariamente vamos a responder a esa realidad. Vamos a ejercer el pensamiento, vamos a ejercer procesos internos mentales muy complejos para poder no solamente descifrarla, interpretarla, analizarla, desglosarla, sino la parte más importante, comunicarla, dar a conocer lo que yo estoy concibiendo como ideas. Por eso, una de las formas en cómo comunicamos, pues es a través de un código. Usamos un código y de hecho hablamos la sesión pasada del código. Vamos a seguir haciendo referencia del código a lo largo de las demás sesiones, pero sobre todo es que en estos niveles de expresión es que tú puedas lo que has concebido como una idea, o lo que tengas como un sentimiento, o lo que tengas como una postura referente a algo ideológico, tú tengas la posibilidad de expresarlo en varios sentidos, ¿no? Por eso hablábamos de que una de las formas de la expresión puede ser la básica, la que todos utilizamos desde que nacemos hasta que dejamos este mundo. Nos expresamos de diversas maneras, lo hacemos de manera oral, lo hacemos de manera escritural, lo hacemos de manera corporal. Nuestro cuerpo es una fuente de comunicación constante, ¿no? Incluso, como vamos a ver en una sesión especial de ello, el estar juntos sin hablar, eso no significa que no estamos comunicando. Estamos comunicando. Nuestro silencio también es comunicación. Y podemos expresar una serie de gestos, incluso comunicarnos mensajes o darnos tips unos a otros a través de señas, a través de las expresiones gestuales que tenemos en el rostro. Podemos expresar algo que estamos pensando, que estamos concibiendo. Por supuesto que no solamente la expresión básica es la que utilizamos, cuando ya ejercemos algunas técnicas, como por ejemplo, yo les ponía a razón de una persona que se pinta su rostro de blanco, se pone guantes blancos, usa ropa oscura, ¿verdad? Y no habla y sin embargo comunica de manera profesional algún mensaje. Por supuesto estamos hablando de un mimo. Bueno, esa es una forma de expresión cultivada, ¿sí? Cuando alguien se para a hacer alguna declamación de un pensamiento, de un poema,
esa es una forma cultivada también. O como cuando alguien habla en una conferencia utilizando todas las técnicas de la oratoria, pues eso es una forma de expresión de manera cultivada. Así que espero que haya quedado claro en la sesión pasada cuando hablamos de los niveles expresivos. Como también hablamos de las funciones del código en la expresión y hablamos específicamente que hay dos. Una que es la forma denotativa, es decir, cuando hablamos de un concepto que conserva, ¿verdad?, en su propia naturaleza esa definición y esa cosmovisión sin hacer referencia a otra cosa. Habíamos puesto el ejemplo de un oso. Un oso es un animal carnífero, ¿verdad?, específico. Hablamos de un oso polar que vive precisamente en los polos, donde ahí hace su hábitat, ¿no? Y entonces cuando pensamos en el oso, pues concebimos inmediatamente a ese mamífero. Pero en una forma denotativa tenemos la posibilidad de ampliar ese concepto y darle una intencionalidad y darle otra cosmovisión diferente al que ya conserva en sí mismo. Y entonces, por eso también hablamos de una persona que parece como un oso, porque probablemente estamos haciendo referencia a que esa persona es robusta, es fuerte, es alta, y entonces es que es como un oso. Hacemos ese símil, esa comparación, para darle un significado más amplio a la descripción de esa persona. Entonces, estos dos funciones del código la usamos de muchas maneras, ¿no? En nuestro lenguaje, en nuestra manera de escribir. Constantemente usamos términos que son estrictamente denotativos y otros connotativos. Hagamos, si vamos al pizarrón, vamos a ver, ¿se acuerdan que habíamos escrito el término casa? Nuevamente, estamos haciendo la expresión denotativa porque casa, pues es un lugar donde habitamos, donde dormimos, donde convivimos con la familia, donde desarrollamos otro tipo de actividades. Pero, por ejemplo, si yo escribo aquí la palabra derecho, bueno, fíjense que puede significar muchas cosas. Tal vez en ese momento estás pensando aquel que ejerce una profesión jurídica, también denominada derecho. Pero si bien también derecho puede ser a alguien que camina una ruta estrictamente derecha. Como también puede tener un significado valorativo, es decir, una persona recta, de valores firmes, transparente, íntegro. Y entonces, como puedes ver, la palabra derecho pues tiene una forma connotativa, ¿sí? Es decir, de acuerdo al contexto, de acuerdo al énfasis que le estés dando, ¿verdad?, de acuerdo a lo que antes y posteriormente estás dialogando, pues la persona perfectamente va a ubicar en qué sentido estás utilizando la palabra derecho. Entonces, como puedes ver, pudimos llegar en la sesión anterior los niveles expresivos y la función del código en la expresión. Y por supuesto, ahora tenemos la oportunidad de completar esta unidad número 2 de expresión y sus posibilidades, viendo el tópico específicamente formas de expresión. Sí, porque cuando nosotros expresamos un pensamiento, una idea, una cosmovisión, una postura, tenemos que saber cómo lo expresamos. Y por lo menos hay 3 formas de expresar. Una, que ya lo que vamos a mencionar va a ser muy familiar para ti, una forma coloquial, que por lo general es algo que utilizamos constantemente. Como también una forma técnica. Y otra más, la expresión en forma literaria que quizás
de la parte de la escritura, pues es la más hermosa, la más bella, la más estética, ¿no? Permíteme, voy a borrar el pizarrón porque en algún momento tendremos que usarlo nuevamente. Bien, como cada sesión, tú debes de saber que vamos a trabajar. Habíamos hablado de un objetivo de la unidad, donde dice que al término de esta, el estudiante, es decir, tú, vas a poder identificar los niveles y las formas de expresión, así como sus funciones en el código. Seguimos en ese proceso educativo de completar este objetivo. Pero ahora específicamente, para esta sesión, bueno, pues tendrás la oportunidad de identificar las formas de expresión, tanto coloquial como técnica y literaria, para usarla en la elaboración de los escritos, en lo que se te solicite tanto de las actividades de aprendizaje de esta asignatura, como las demás asignaturas que tú vas a seguir llevando y que en este momento también estás estudiando, como cuando estés en la vida profesional, el tipo de reporte o escrito que te soliciten, bueno, tú vas a saber qué formas de expresión vas a utilizar, en qué momento, con qué énfasis, con qué tipo de personas. Porque mira, si bien es cierto es que todas las personas tenemos una amplia comunicación con todos. Es decir, aunque vayamos, supongamos, en un transporte público y no nos conocemos todos los que estamos ahí en ese transporte público, eso no significa que no haya comunicación. Hay comunicación, como ya decía, el mismo silencio es una comunicación. El mismo hecho de que si alguien se junta un poco más en mi espacio, que yo he delimitado, yo me retiro. Y esa es una forma de comunicarle, oye, estás invadiendo mi espacio, ¿no? Esa es una forma de comunicación. Pero supongamos que en el transporte vamos a tener que viajar durante un buen tiempo. De repente surge la posibilidad, ¿verdad?, dependiendo pues el humor de las personas, su estado de ánimo, la posibilidad de entablar una charla, una plática con esa persona que va a nuestro lado o enfrente en el transporte. Y bueno, entonces ahí es como se da una conversación, ¿no? De manera no muy formal, quizás de manera informal, pero finalmente una conversación. Como la conversación que podemos tener con algún familiar o un ser querido. Como la conversación que podemos tener, por ejemplo, con un jefe inmediato o con un subalterno. Es decir, en todo momento entablamos una comunicación hablada, una plática. La cosa es cómo empleas las formas de expresión cuando tú hablas con la gente. Cuando tú intercambias experiencias, cuando tú intercambias ideas, cuando tú manifiestas tus intereses, ¿cómo lo haces? ¿Qué elementos empleas en ese lenguaje? Por supuesto, puede haber por lo menos 3, como ya lo hemos identificado. Puedes hacerlo, y que casi siempre eso sucede, en forma coloquial, pero también puede ser en forma técnica, ¿no? Y finalmente pudiera ser en forma literaria, aunque con fines prácticos casi no utilizamos esta forma de lenguaje con los demás. Usamos más los 2 primeros. Pero por supuesto hay espacios, hay contextos donde sí se desarrolla esta forma literaria. Entonces tú vas a tener la oportunidad de aprender las 3 formas y al mismo tiempo aplicarlas en alguno de tus escritos o en tus conversaciones. Y de hecho la recomendación es que después de esa sesión y aún después de tus actividades de aprendizaje, tu producto que vas a realizar, pues practiques estas formas de expresión con los demás, con un amigo, compañero de trabajo, un familiar, algún conocido, tu vecino, etcétera. Y puedas tú practicar y poder combinar estas 3 formas en algún diálogo en un momento dado. Así que, ¿qué te parece si vamos a comenzar estos temas? Tenemos entonces la unidad, la expresión y sus posibilidades, específicamente las formas de expresión.
Y como ya decíamos, para entablar una comunicación con otra persona, empleamos una forma de expresión, ¿sí? Mira, una forma de expresión es como, por ejemplo, las personas de intendencia dialogan entre sí. Una forma de expresión puede ser un profesionista con un ejecutivo. O incluso en un centro religioso el lenguaje que utiliza. Dependiendo de ese es el contexto, dependiendo también incluso los antecedentes académicos, los antecedentes mentales, los procesos mentales que tú manejes, pues es la forma de expresión que utilizas. Así que, como dice aquí en tu pantalla, dependiendo del contexto y el tipo de persona, es como también usamos las formas de expresión. Lo más valioso y lo más interesante es que tú como un futuro profesionista, como un futuro mercadólogo, que vas a tener una amplia oportunidad de comunicación escrita y verbal en todos los sentidos y de manera muy amplia, porque esa es tu formación prácticamente, tú tengas la posibilidad y la capacidad y así como la sencillez de dialogar perfectamente con alguien que tenga pues un oficio modesto y que no tenga mucho lenguaje académico para poder dialogar contigo y que tú puedas manejar ese lenguaje con él, ¿verdad? De manera sencilla y eficaz para comunicarte. Como también, por supuesto, se espera que tú adquieras ese lenguaje académico, científico, que utilizarás con tus colegas, que utilizarás en tu relación laboral, en la empresa donde tú estés desarrollándote profesionalmente. Y por supuesto, también con personas que embellecen nuestro lenguaje a través de la poesía, a través de la declamación, a través de frases rebuscadas que embellecen el lenguaje humano. Eso sería lo ideal, que tú pudieras manejar cualquiera de esas tres formas de comunicación. Así que las formas de expresión, que son coloquial, técnica y literaria, nos indican el tipo de texto, bueno, que estás leyendo por un lado, ¿sí? Aunque en un solo texto, fíjate bien, pudieran contener estas tres formas de expresión. En muchos textos especializados es una sola forma, por ejemplo, la cuestión técnica, ahorita vamos a ver cuál es. Hay otras que son estrictamente de la literatura, pero en cualquiera utilizamos también el lenguaje coloquial. Y puede que exista, y de hecho hay muchos textos que emplean las tres formas, así que tú vas a tener esta habilidad de, al leer un texto, identificar, esta frase pertenece a lo coloquial. Este párrafo es estrictamente literario. Y esta página habla mucho en el aspecto técnico, científico. Entonces, tú vas a obtener la oportunidad de poder explorar ampliamente, de aprender, de usar, de identificar estas formas de expresión. Veamos. La primera, la expresión coloquial. Las expresiones coloquiales también son conocidas como frases familiares, ¿sí? La expresión coloquial se caracteriza por la búsqueda de resultados prácticos en un mundo circundante, con un alto sentido, por ejemplo, pragmático. ¿Por qué? Porque va de la vida diaria, de las experiencias cotidianas, de lo que estás viviendo a cada momento, de lo que te acaba de suceder, de lo que puedes comentar quizás una noticia que te impactó la noche anterior, o de lo que está sucediendo en este momento, ¿no? Es decir, en ese sentido pragmático, ¿verdad? Tú conversas y haces expresiones coloquiales para dar a conocer en ese momento lo que tú estás pensando. Como también en el aspecto social, porque incluso hay grupos donde ciertas expresiones coloquiales son esenciales para el lenguaje y la comunicación entre ese grupo, ¿sí?
No así en otro grupo distinto, en un contexto distinto, no se utilizan esas expresiones coloquiales. Hay expresiones coloquiales de manera universal que se utilizan en nuestra cultura, en cualquier parte del país donde estemos habitando o en cualquier extracto social. Bueno, incluso esas expresiones coloquiales, ¿verdad?, no funcionan en otras estructuras culturales. Un ejemplo, tal vez tú le puedas decir a una dama, oye, eres muy hermosa, quizás en afán de conquista o piropeo, y tal vez esa dama le agrade que tú le digas que es hermosa. Pero si tú vas, por ejemplo, en Sudamérica, hay una región de un país donde si tú le dices a una mujer, oye, me parece que tú eres muy hermosa, ¿sabes qué? Es muy seguro que a lo mejor esa mujer te suelte un golpe, una bofetada, y se sienta agredida. Y tú te preguntas, ¿pero por qué? Si yo le dije una palabra que en mi zona, en mi contexto, a todas les gusta y a ella le molesta. Bueno, es que en ese contexto, fíjate bien, a las mujeres que son sexuales servidoras, ellas se les dice hermosas a las prostitutas. Entonces imagínate, tú llegas con una dama, hija de familia, y le dices, eres hermosa, la estás ofendiendo. Entonces date cuenta que las expresiones coloquiales funcionan de acuerdo a la cultura, al momento, al contexto, y puede haber unas que sean universales, es decir, que funcionen en todas partes del mundo, y otras que son estrictamente locales, es decir, solamente de una pequeña localidad y no así en otra localidad. Entonces tiene además un sentido inmediato, es decir, que son frases, son palabras, son lenguajes que usas de manera espontánea para hacer referencia de algo o para hacer un énfasis, ¿no? Y además de manera efectiva, porque la persona quien te está escuchando esa frase coloquial lo entiende perfectamente a qué te estás refiriendo. Ahorita vamos a ver más ejemplos al respecto. Bien, mira, el lenguaje coloquial entonces comunica frases de vivencias inmediatas y contextuadas, es decir, dependiendo la situación, la circunstancia que estás viviendo o el tema que estás manejando, es como surge ese lenguaje coloquial, esa frase coloquial. De acuerdo a que, por ejemplo, tu estado de ánimo, de acuerdo a tus deseos, de acuerdo a tus pensamientos, que puedan interactuar y coincidir con otras personas, ¿verdad? También es como surgen esas frases coloquiales, que son expresiones para poder entablar una comunicación efectiva con los demás. El hecho de una expresión coloquial utilizada en una conversación, en un diálogo, o en la construcción, en la elaboración de un escrito, no excluye las expresiones literarias. De hecho, quiero decirte que, por ejemplo, cuando tú lees un libro de literatura, alguna novela muy famosa, ¿no? Puedo citarte como 20, pero supongamos en 100 años de soledad. Tú vas, esa es una literatura de expresiones literarias muy ricas por parte del autor. Pero el mismo autor establece expresiones coloquiales. Entonces las expresiones coloquiales no están del todo peleadas o divorciadas de las expresiones literarias. Al contrario, ¿no? Se complementan. Igual cuando veamos en un momento más las expresiones técnicas, ¿no? En un escrito estrictamente técnico, casi hacen referencia a no utilizarlo, pero de repente se usan. Y no hay ningún problema al usarlo. No le quita la calidez ni la profundidad a esa expresión técnica o científica. Entonces, volviendo al punto, las expresiones coloquiales, nuevamente te repito, te reitero,
son de la misma vivencia, del mismo contexto, son muy espontáneas. Es más, no es de que, por ejemplo, cuando vas a iniciar una conversación con alguien, ya estás pensando qué expresiones voluntarias expresiones coloquiales vas a utilizar. No, por lo general no lo piensas, no lo predeterminas, no lo planeas, surgen. Es parte de tu jerga ya que utilizas en tu lenguaje y dependiendo del momento, es como la utilizas para hacer un énfasis, para hacer una aclaración, para ejemplificar un estado actual, es decir, tuyo o de otra persona. Veamos entonces. Mira, aquí hay unas muestras de expresiones coloquiales. Por ejemplo, la primera dice, estoy muerto de frío, ¿no? Es decir, si lo pensamos de manera literal, pues no, ¿verdad? No estás muerto de frío. Es una expresión coloquial, ¿para qué? Para dar a conocer que tengo mucho frío. Tengo tan demasiado frío que siento que me puedo congelar y me puedo morir. Y entonces yo hago esta expresión coloquial, estoy muerto de frío. O por ejemplo, es que lo hicieron picadillo al pobre. Es tal vez en referencia de que practicando un deporte, ¿verdad? Y se esforzó, pero finalmente la contraparte le ganó y le ganó por mucha diferencia y quedó completamente abatido y entonces decimos, lo hizo picadillo, es decir, no pudo lograr sus metas, es decir, la contraparte le ganó. O cuando decimos, es que es una calle peligrosa. ¿La calle en sí misma es peligrosa? No. Simplemente el ambiente, el contexto, las personas que lo habitan, ¿verdad? Si vas a una zona donde sabes que corres mucho peligro, porque quizás haya bandas organizadas que asaltan, secuestran, etcétera. Entonces dices, no te vayas por esa calle porque esa calle es muy peligrosa. Utilizas un lenguaje coloquial. Luego dice, es que es un hombre gris, ¿no? Como diciendo, es un hombre opaco, es un hombre austero, es un hombre un poco frío, ¿no? Indiferente. Y entonces, para poder describir con todos esos adjetivos que ya mencioné a la persona, utilizas únicamente una frase coloquial. Es un hombre gris. O esta que es muy famosa, ¿verdad? El tiempo es oro, que hasta también en inglés no la sabemos. El tiempo es oro. El tiempo en realidad es oro. Tú estás tomando ahorita un tiempo para poder interactuar con nosotros a través de este medio tecnológico. Estás quizás bien ubicado, sentado en tu escritorio, en tu sala, muy atento al desarrollo de estas clases, ¿verdad? Y dices, bueno, solamente hay un tiempo para esta clase. Dura estrictamente 50 minutos. Entonces dices, bueno, ya después de esos 50, ya tengo que hacer otra actividad. Y entonces medimos el tiempo y nos ajustamos a los tiempos. Y procuramos no brincarnos los tiempos, procuramos no retrasarnos o adelantarnos. ¿Por qué? Porque decimos, el tiempo es oro. Es decir, el tiempo se va y ya no recupera. Y ve cómo estoy empleando nuevamente frases coloquiales para explicar una frase coloquial. O también esto que dice, Julia dará a luz. Y bueno, también dependiendo del contexto, ¿verdad? Donde tú te desarrollas, pero esto hace referencia a una mujer, precisamente, que va a tener un bebé, ¿sí? Que va a salir de su vientre un producto, un niño, una niña, y entonces decimos, es que ella va a dar a luz, ¿no? En algunos sectores más populares dicen, es que ella se va a aliviar, ¿a poco estaba enferma? No, es que es una forma coloquial de decir, mira, ella va a tener un bebé muy pronto, ¿no? Pablo es un pan de Dios. ¿Cuántas veces? Quizás a ti te han dicho esa frase, que eres un pan de Dios. Es decir, que eres una persona de buenos principios, eres una persona afable, amigable,
dócil, que se presta al diálogo, que es pronta a servir, a poder colaborar, ¿no? De buenos valores, de respeto, de solidaridad, de justicia, etcétera. Y entonces empleas esta frase coloquial: Pablo es un pan de Dios. O otra, cuando tal vez estés muy enojado, o tal vez tu pareja te dice: es que no ves más allá de tus narices. Como dando referencia, es que no puedes ver más la realidad, más ampliamente. Es decir, solamente te quedas con tus propias ideas, con lo que tú concibes de lo que estás viendo. No te abres a otras posibilidades. Y entonces decimos: no ve más allá de sus narices. O cuando decimos: es que su reputación ha sido manchada. Es decir, a lo mejor tenía a cargo, ¿verdad?, un puesto muy importante, de mucha confianza. ¿Y qué pasó? Defraudó. ¿Qué pasó? Violó los estatutos, las reglas, las normas. Y entonces dice: ahora su persona, cuando antes concebíamos que era una persona honesta, era una persona comprometida, por estas acciones, ahora su reputación queda manchada. Es decir, ahora vamos a concebir que ya no es una persona honesta, no es una persona segura. Y también cuando decimos: es una mujer pública. Bueno, por ejemplo, esta frase coloquial tiene muchas acepciones, que no vamos a mencionarlas todas, ¿no? Pero así como todo esto que hemos mencionado, hay sin fin de ejemplos, ¿verdad?, que tú puedes mencionar, que tú ya has identificado. Tal vez tienes tus propias frases coloquiales que utilizas de manera frecuente en distintos momentos, ¿no? Entonces ya sabes que eso pertenece a un lenguaje coloquial. Pero bueno, ahora vamos a la expresión técnica, ¿no? La expresión técnica también es reconocida como expresiones científicas, ¿sí? Y se caracteriza por la intención de difundir al mundo conocido en forma exacta y sistemática. Quiero decirte que la expresión científica es muy rigurosa, incluso, empleando una palabra coloquial, muy celosa de sí misma. Es decir, espera que el lenguaje que utilice sea propio de ese campo del conocimiento, que sea propio de ese saber que estás manifestando, y que utilices todos los recursos, ¿verdad?, lingüísticos necesarios y pertinentes para esa expresión técnica. Por eso, una de sus características de la expresión técnica es que debe ser objetiva. Es decir, que sea inequívoca, que no tenga error, no tenga margen de error para dar a la libre interpretación, o para que tú puedas suponer otras cosas. No, el lenguaje que utilices en ese campo del conocimiento es preciso, es único, porque es un medio para transmitir el orden de la vida natural y cultural de esa área de conocimiento. Por eso, precisamente, a diferencia del coloquial, nosotros utilizamos frases de manera espontánea, libre, en diversos contextos, no importando con qué tipo de persona estás hablando, las utilizamos, ¿no? Pero en la expresión técnica es un poco diferente, ¿sabes? Porque ahí es tan riguroso el lenguaje que se espera que tú digas o escribas lo que la gente puede entender, ¿sí? Porque las frases coloquiales pueden dar libre interpretación. En cambio, las expresiones técnicas no dan libre interpretación. Esa es la diferencia. Es muy precisa, ¿sí? Vamos a ver con qué se relaciona. Hemos estado hablando desde la sesión pasada y reiterando al principio esto. El uso técnico de la expresión surge, por supuesto, del acontecer histórico, de la evolución del ser humano, del pensamiento, de su forma de desarrollo a lo largo de la historia, como también del aspecto social, es decir, del hecho que está presente, lo cual concebimos, analizamos, reflexionamos
y escribimos sobre ello, pues por supuesto eso nos da pie a hacerlo de una manera técnica. Además, busca una designación universal para el objeto y su significado directamente. Por ejemplo, en el país donde tú habitas, existe en casi muchas universidades, en la mayoría, la carrera, por ejemplo, de medicina. Si tú vas a otro país, muy probablemente exista la misma carrera de medicina. Y tú dirás, bueno, ¿cuál será mejor? ¿En qué país se estudia mejor medicina? Bueno, independientemente de la propuesta curricular que ofrezca la universidad, van a tener cosas en comunes, ¿sí? Y esas cosas en comunes tienen que ver con su lenguaje y su expresión técnica. Es decir, cuando determinan un síntoma de una enfermedad, es lo mismo en un país que en otro país. Por eso las expresiones técnicas, bueno, pues tienen una designación universal. Puede ser expresada en cualquier parte del mundo cuando pertenecen a un campo del conocimiento de manera sistematizada. En cambio, las expresiones coloquiales no, porque esas cambian de acuerdo al contexto y la cultura. Además, como ya dijimos, no admite una libre interpretación de las palabras. El significado ha de ser denotativo. ¿Te acuerdas que hablamos de estas maneras de expresión denotativa? Es decir, respeta el significado del término. Su propósito es presentar un conocimiento sistemático. Entonces, no cabe lugar a la libre interpretación. Es la frase o el término o el concepto que está determinando. Vamos a ir viendo un ejemplo para que tú puedas entenderlo de manera más gráfica. Aquí tenemos una expresión técnica. ¿Te es familiar? ¿Cuál es la función de la mercadotecnia? La función de la mercadotecnia, según algunos autores, es la identificación de los clientes meta y la satisfacción de sus necesidades o deseos de manera competitiva y rentable para su empresa u organización. Todo ello mediante el análisis del mercado, la planificación de las diferentes actividades de mercadotecnia, la ejecución de las actividades planificadas y el control del avance y los logros obtenidos. Date cuenta, esto es muy familiar, ¿verdad? En lo que tú te estás desenvolviendo y te estás preparando. Nota aquí que carece de expresiones coloquiales, son más las expresiones científicas, técnicas, que solamente se utilizan en el campo de la mercadotecnia y quizás en otros campos como la administración. Pero observa, dice, menciona algunos elementos que son universales. Por ejemplo, identificación de los clientes meta. Es decir, tu producto se va a dirigir a un cierto tipo de clientes. Yo voy a alcanzar a estos clientes. Y entonces voy a elaborar una estrategia para que mi producto llegue a interesarse en esos clientes. Y esos clientes puedan obtener mi producto, puedan tener una opción preferencial por mi producto. Ve que estoy empleando términos técnicos, científicos, propios de la mercadotecnia. Otro término científico es la satisfacción de sus necesidades, porque efectivamente existe una necesidad social, o se puede crear una necesidad social dependiendo la estrategia y dependiendo el hecho social que sucede en ese momento. Pero el empresario, el que va a distribuir su producto, tiene que saber qué necesita el cliente. Y entonces acudir a satisfacer esa necesidad. ¿Por qué? Porque las empresas, por su naturaleza en sí misma, son prestadoras de servicio. Sirven a la sociedad porque identifican cuáles son sus problemáticas, cuáles son sus necesidades y crean un producto que pueda cubrir su necesidad.
por supuesto a cambio de una relación pecuniaria, es decir, de compra-venta. Y además dice, de manera competitiva y rentable, es decir, que puede que existan otros productos similares que intenten satisfacer la necesidad de ese cliente. Por lo tanto, yo le voy a ofrecer mejores oportunidades, mejor calidad para que adquiera mi producto. Y además, no solamente lo adquiera por primera vez, sino siga obteniéndolo. Y entonces sea rentable, es decir, lo que yo le estoy ofreciendo sea rentable constantemente, ya sea para la empresa o la organización que lo está promoviendo. Otro aspecto de expresión técnica, mediante el análisis de mercado, es decir, yo tengo que verificar cómo se están manejando esos productos en el mercado con los usuarios, qué tanto lo están comprando. A lo mejor quieren un producto más ligero y mi producto es sumamente pesado y entonces se vuelve ineficaz. Entonces tengo que hacer un muestreo, ¿verdad? Con una población muestra en donde yo estoy conociendo, ¿verdad?, cuáles son sus necesidades. Y además de la planificación de actividades y teniendo el control y el avance de mi objetivo inicial, que es promocionar mi producto. Entonces date cuenta cómo aquí estamos empleando, estrictamente hablando, la expresión técnica. Bien, entonces mira, ya tenemos un buen recorrido, la expresión coloquial, que es de manera libre, espontánea, contextualizada, en el momento, como la técnica o la científica, que es de acuerdo a la rama del saber, que es universal, ¿verdad?, y que tiene un fin de comunicación a cierto grupo. La expresión literaria, pues digamos que no es necesariamente un saber científico, es decir, no hay una literatura médica. A veces ese es el error que cometemos, decir, aquí está toda la literatura jurídica, la literatura administrativa, la literatura médica, la literatura psicológica. No. Porque cuando hacemos esta referencia de la cuestión médica, jurídica, administrativa, psicológica, estamos haciendo referencias a textos que desarrollan un conocimiento estrictamente de medicina, de derecho, de administración, etc. Más bien la literatura hace referencia a la expresión estética de un hecho de ficción o un hecho real, ¿sí? Y entonces no hay que confundir diciendo literatura médica, porque más bien esa es estrictamente textos que hablan de ese saber científico, a la expresión literaria, que es la forma estética, la forma en que embellecemos los hechos que suceden. Según este autor, Castagnino, la expresión literaria es el arte de la imaginería y apariencias sugeridas por la palabra creadora. Ve como en la misma definición utiliza un lenguaje literario. Es decir, se crea por imágenes a través de la palabra. La literatura es una forma de lenguaje expresivo, de proyección individual y de recreación estética. Veamos. Además, la expresión literaria se basa en la transmisión de conocimientos y sentimientos mediante esas combinaciones léxicas genuinas y espontáneas, cumpliendo una función, observa aquí, denotativa. ¿Recuerdas qué es la denotativa? Cuando hablamos de la palabra derecho, nuevamente la escribo. Con esta sola palabra puedo recrear una literatura y puedo embellecerlo. Embellecer un momento, un hecho histórico, un hecho real o también una ficción. No todas las personas piensan y sienten lo mismo, por lo tanto, no puede haber un hablar igual. Te comparto muy brevemente que en un concurso que estuve de literatura, de un cuento, que tuve la oportunidad y la fortuna de ganar el primer lugar, era a partir de una ficción, de un hecho real, pero también ficción. Y entonces yo desarrollé una trama muy interesante en un contexto fuera del mío.
en una zona rural, estrictamente hablando, de una provincia determinada, y pude describir ampliamente cómo estaba el contexto de esa zona, la naturaleza y cómo se relacionaba con las personajes ahí indicados en el cuento. Y después de que gané ese premio con el cuento, una persona me dice, oye, qué bien describiste este lugar. Efectivamente, yo cuando lo visité, están muy ubicados los espacios, tienes muy buena memoria. Lo cual le dije, ¿sabes una cosa? Yo nunca he ido a ese lugar. Yo traté de imaginármelo a partir de otros lugares que sí conozco. Dice, oye, pues es increíble, es que describiste el lugar como es. Si tú tuvieras la oportunidad de ir, te vas a dar cuenta que tu cuento es casi real. Entonces, las expresiones literarias pues embellecen los momentos, embellece el contexto, embellece las frases para hacerlas de una manera más genuina, espontáneas y donde tienes la oportunidad de expresar no solamente tu manera de pensar, sino tus sentimientos. Por eso, digamos de alguna manera, el literato refresca el agua, el aire, la activa, hace que pudiera parecer mágico. Son vocablos que todos usan, crean nuevas imágenes conceptuales, recurre a la expresión metafórica, codifica mediante construcciones atractivas, donde el deleite y la compensación no se excluyen, antes se complementan para enriquecer la visión del mundo. Por eso, en nuestra historia que estamos viviendo hoy en día, necesitamos de la literatura. Por eso es muy recomendable que en tu formación profesional no solamente vas a leer textos de un lenguaje estrictamente técnico, sino que también accedas a los textos del lenguaje literario. Porque es una forma de identificarnos con una realidad, pero de una manera tan creativa y tan eficaz que nos vemos muchas veces reflejados, tal vez en una novela, tal vez en un escrito. Además, una de las virtudes de la literatura es que captura la emoción del lector y ya tiene sueño y quiere saber qué va a pasar en el capítulo siguiente, donde un hecho cotidiano es transformado en motivo de reflexión y sensorialidad. Es decir, ahí se reflejan las sensaciones al por mayor. Bueno, ahora veamos entonces un ejemplo de expresión literaria. Ve lo que dice Miguel de Unamuno. Mas solo conservando una niñez eterna en el lecho del alma, sobre el cual se precipita y brama el torrente de las impresiones fugitivas, es como se alcanza la verdadera libertad. Y se puede mirar cara a cara el misterio de la vida. El arte, dice Schiller, que nació del juego y el juego es la vida del niño. El niño nace artista y deja de serlo en cuanto se hace hombre. Y si no deja de serlo, es que sigue siendo niño. ¿Te das cuenta qué hermoso? Qué bella forma de describir que muchas veces hemos perdido esa creatividad infantil, ese desarrollo. Bueno, con esto concluimos y solo resta decirte que tienes un producto que realizar de la sesión número 3. Hay varios ejercicios muy dinámicos, muy bonitos que vas a poder tú interactuar. Son muy sencillos. Conforme vamos avanzando en las sesiones también va avanzando la complejidad. Así que te agradezco mucho a nombre de Colegio de Empresarios tu disposición, tu atención prestado a esta clase y nos vemos muy pronto en la sesión número 4. Que tengas un excelente momento y una gran preparación en tu vida y formación profesional.